Pues primero, gracias. Gracias. Por muchas cosas también. Bueno, yo nada más yo trabajo en la UNAM, trabajo en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y a pesar de que hay un área de género, yo de hecho estoy en el área de Historia de la Ciencia por razones históricas. Yo estudié originalmente Biología y tengo una maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia, y después hice una estancia en un postdoctorado sobre estudios sociales, que de hecho tiene que ver con una imagen que anda por allí, ahorita les digo cuál. A mí me empezaron a interesar estos temas, bueno, desde siempre, obviamente por una cuestión personal, siempre había una pregunta de, literalmente, ¿por qué existo? Y es una pregunta que me hacía mucho, en parte porque el mundo me la regresaba constantemente, ¿no? La pregunta de ¿por qué existo? Porque pues, el mundo un poco se sorprendía de mi existencia. Y bueno, no era una pregunta teórica, ¿no? Evidentemente, esto se los cuento porque bueno, yo tuve una infancia y una adolescencia muy difíciles, viví mucho bullying, tuve pensamientos de suicidio, entonces la pregunta siempre estuvo conmigo, de por qué existo. Y en algún momento en la licenciatura en Biología dije, pues me gustaría saber qué tiene que decir la biología sobre las diversidades sexuales. No me encantaron algunas de las respuestas que encontré, pero en ese momento era simplemente como algo, como una curiosidad personal que desarrollé en algún trabajo final. Y yo en el año 2000 llegué a una cosa en la Fundación Mexicana de Lucha contra el SIDA, que era un programa dirigido a adolescentes. Y a pesar de que yo nunca tuve problemas en mi casa, bueno, fui ahí para conocer amigos. Conocí a un chico al que quise muchísimo, que de hecho es la primera persona travesti que yo conocí en la vida, que se llamó José Horacio Palacios. Y esto lo cuento un poco para que también entiendan un poco de mi trayectoria personal. Él fue un gran amigo. Me acuerdo que en las primeras marchas del orgullo fui con él y con otros compañeros que conocí ahí. Y él en algún momento, cuando yo ya estaba a la mitad de la maestría, un día me habló por teléfono, me dijo que se sentía muy mal. Su novio se había muerto, la familia del novio le quitó todo, lo dejó en la calle. Y 2 semanas después me enteré que él se había suicidado con pastillas. Y yo me sentí muy mal porque sentí que no había estado yo para él. Entonces yo en ese momento decidí que no podía seguir haciendo biología teórica, que era lo que estaba yo haciendo en la maestría. Entonces decidí hacer un doctorado sobre explicaciones biológicas de la diversidad sexual. Y lo primero que escribí fue la dedicatoria, que fue para él, para José Horacio Palacios, Sus silencios de estrella, lejano y sencillo. Y es una cosa que siempre ha movido mi trabajo, porque de alguna manera dije, no, eso no me puede volver a pasar nunca. Y un poco en ese momento cambia mi línea de investigación, empecé a hacer estas cosas. El doctorado fue sobre cuestiones básicamente de biología y biomedicina, sobre diversidades sexuales. Y bueno, el postdoctorado ya fue más bien de cosas de historia. Entonces esta básicamente es un poco mi trayectoria. ¿Cómo llegué a esta exposición? Bueno, es culpa de Nathan. Un día me dice, oye, ¿no te querrías animar a hacer una curaduría? Le dije, oye, pues yo nunca he hecho eso, no sé cómo se hace, no tengo idea. Y Nathan me dijo, no te preocupes, todo el equipo de Border te va a apoyar. Y le dije, bueno, conste. Y justo había una serie de mesas que se han hecho varios años, y justo se había hecho una que se llamaba Activismos Intergeneracionales Trans, que es una cosa que Jessica Marjan y Lía, la novia Sirena, han trabajado mucho tiempo, en especial Jessica, y me dijo, ¿por qué no haces una curaduría sobre los diálogos intergeneracionales entre personas trans? Y le compré el reto, y una cosa que pasó es que de repente le dije, la noción de generación creo que no funciona cuando hablamos de personas trans.
Y no quiero decir con esto que Jessica haya estado perdiendo el tiempo, ni mucho menos, porque luego me dijo, oye, pero yo llevo haciendo eso, ¿cómo que no funciona? Y le digo, es que a ver, déjame explicar a qué me refiero. La noción de generación, cuando la usa la gente, la usa para cosas como la generación X, los baby boomers, los millennials, y normalmente describe grandes sectores poblacionales que tienen experiencias homogéneas y que de alguna manera puedes decir, tal persona es baby boomer y va a tener tales valores, es millennial y va a amar su Facebook, o sea, ese tipo de cosas. Le digo, y sin embargo, las historias de vida de las personas trans están atravesadas por una diferencia biográfica. Y es que tienes semejanzas sí con gente que es de tu edad, pero también el momento en el que llevas a cabo la transición implica una manera donde tu vida, quieras que no, va a cambiar. Y eso genera que de repente puedas compartir experiencias con gente que no tiene tu edad, pero que lleva el mismo tiempo de transición que tú. Entonces, una de las cosas que pasa es que si alguien tiene 20 y alguien tiene 40, pero transitaron hace 5 años, quizás tienen experiencias mucho más semejantes en sus transiciones que alguien que tiene 40 y alguien tiene 40, pero alguien transitó hace 5 y la otra hace 20. En parte porque el contexto social ha cambiado. Y entonces, en ese momento le digo, la noción de generación ha sido pensada con historias de vida muy específicas, que no son las historias de vida de las personas trans, porque quieras que no, hay un punto donde te vas a encontrar con la sociedad tratándote de otra manera. Y entonces eso te conecta con personas que pueden tener otra edad, pero que van a compartir esa vivencia. Con eso no quiero decir que no haya discriminación por edad, ni mucho menos, ¿no? Que era lo que le decía yo a Jessica. O sea, tu trabajo es muy importante porque tú lo que quieres hacer es que no hablen solo personas trans adultas, que hablen juventudes, que hablen infancias, que hablen adolescencias. Eso tiene todo el sentido del mundo, pero creo que la noción de generación, como se había usado antes, quizás no es la mejor, ¿no? Y entonces le digo a Anita, nos quedamos sin tema. Sorpresa. Y entonces lo que le propuse es que hiciéramos un ejercicio no tanto sobre historia, sino sobre memoria trans, sobre las narrativas que han ido constituyendo la memoria del sujeto trans sobre sí mismo. Y entonces se me ocurrió el nombre de palimpsesto porque le decía yo, el sujeto trans de alguna manera va tomando coherencia por una serie de discursos que se construyeron alrededor de este sujeto, y muy recientemente hemos empezado a tomar la palabra y empezar a decir, quienes vamos a hablar somos nosotros, pero de alguna manera tenemos una serie de digamos contextos donde el sujeto fue tomando forma, que fueron discursos médicos, discursos jurídicos, el discurso de la prensa del espectáculo, la prensa roja, la prensa amarilla, más recientemente espacios académicos como la antropología, la propia historia, la teoría queer, que si bien no tenían el tono, digamos, violento o de escándalo o de patologización, sí de alguna manera seguían tratando al sujeto trans como un objeto a ser estudiado y no una persona a la cual escuchar. Y le digo, en ese sentido, un palimpsesto es un texto que se cruza con otros textos, es un texto que está sobrescrito, y de alguna manera la memoria del sujeto trans es cómo nos estamos reapropiando de todos estos discursos y empezando a trabajarlos. Y con esa idea es que hicimos 3 palimpsestos. Este es, digamos, el primero, este es el segundo, este es el tercero, y este es un dispositivo museográfico. Por cuestiones de cronología normalmente empiezo a explicar este, pero por cuestiones afectivas quisiera empezar por este, que es mucho más reciente. Lo siento, querida Tania, pero quiero empezar con este porque de hecho esta bandera es de Damián. Esta bandera es de Damián y tiene que ver con una cosa que pasó el 8M de este año. Yo a Damián lo conocí ya hace rato, de hecho ya no me acuerdo
exactamente cómo nos conocimos. Creo que nos conocimos bailando. Y luego nos dimos cuenta que teníamos afinidades que no tenían nada que ver con bailar, sino con preguntas académicas. Y ha sido una amistad muy linda. Y también compartimos, digamos, una serie de luchas feministas. Y en varias ocasiones llegamos a ir pues, a marchas y cosas así. Y lo que pasó en el 8M es que Damián llevaba esta bandera, que ha sido su bandera durante 5 o 6 años. Y fue grafiteada por 2 chicas feministas trans excluyentes que le gritaron: "Eres un misógino". Y pues bueno, Damián se puso a llorar. Y justo esa noche que nos vimos, me contó eso y usó esta frase, ¿no? Me dice: pues es que me deshice porque para mí esta bandera ha significado no solo mi identidad, sino también un espacio que he ido construyendo, un espacio que es mi familia. Y me dijo: mi bandera está rayada, mi cuerpo está rayado. Entonces, sí es un palimpsesto porque la bandera trans de alguna manera significa una reivindicación identitaria, pero también está escrito, está escrita esta frase tan contundente que él dijo después de que le dijeron: eres un misógino. Y a él le dolió mucho porque dijo: pues es que todo lo que yo he hecho lo veo como un activismo feminista para reivindicar las voces de las infancias, de las adolescencias, de las personas trans. Y de alguna manera también muestra una contienda de discursos que hoy está viva, que finalmente, tristemente, hoy el sujeto trans se tiene que seguir peleando con la prensa del espectáculo, con los discursos patologizantes, con los discursos del espectáculo. O sea, eso no ha dejado de pasar. Quizás estamos moviendo, digamos, las maneras en las que se nos representa, pero sigue habiendo mucha, digamos, transfobia. Pero tristemente también hay discursos que no estábamos esperando, contra los cuales de alguna manera estamos teniendo que hacer frente. Y por eso viene también la frase de: mi género es mucho más que un sentimiento, porque justamente es una de las cosas que se le cuestiona al sujeto trans: ustedes simplemente se creen algo, y esto es mucho más que eso. Justamente tiene que ver con cómo articulas una vida, articulas una manera de relacionarte con las personas que te rodean, articulas una manera de presentarte. Eso es mucho más que un sentimiento. Entonces, este primer, digamos, palimpsesto que está de este lado, no sé si Nathan les dijo que ese de ahí es él, pero me tomo la libertad de decir que ese es Nathan. Lo siento, tenía que decir. Y entonces aquí estamos viendo básicamente esta confluencia de discursos y también de afectividades y de resistencias, ¿no? Entonces, sí quería empezar con porque creo que de una u otra manera les puede significar algo poderoso, precisamente porque conocen a Damián, saben lo que ha hecho, y bueno, en algún momento lavaremos la bandera, se la regresaremos, porque nos la prestó con B de vuelta. Entonces no nos la robaremos, pero bueno. Entonces este es como el palimpsesto quizás más reciente de muchas personas que desde discursos feministas están tratando de borrarnos. Pero bueno, empiezo ahora con ahora sí ya, si quieren mirar para allá. O sea, en términos cronológicos, el palimpsesto que tienen aquí enfrente, o el mural que tienen aquí enfrente, es básicamente de discursos del siglo XX. Y habría que decir 3 cosas. La primera es que estamos viendo. Estamos viendo imágenes que vienen, por ejemplo, de la prensa amarilla. Si ven allá arriba estas chicas que están formadas en línea y estos letreritos, estos venían justo de estos periódicos de la prensa amarilla, como El Alarma.
Y una de las cosas que, por ejemplo, me comentó Alexandra Rodríguez de Ruiz, que es una activista trans, que le tocó vivir esa época, que de hecho ella tenía como 18 años cuando se fue a vivir a Estados Unidos, entonces era menor de edad cuando vivía en México. Pues era una adolescente básicamente. Lo que ella me contó es la policía nos levantaba y de hecho las fotos eran producidas. O sea, llegaban a la estación de policía y maquillaban a las chicas. O sea, diseñaban la foto para luego venderla. Y después de eso, a ellas las sometían a prácticas de tortura, choques en los pechos, en los genitales. Entonces, detrás de este tipo de fotos está toda la historia, quizás, de las racias, de las violencias policiales, de la propia prensa que fabricaba de alguna manera esta estética del escándalo, y que estas fotos luego reapropió Susana Vargas en un libro que se llama Mujercitos, donde ella decía, ay, aquí había una estética en resistencia. Y justo Alexandra, una de las críticas que le ha hecho al trabajo de Susana es, no, ni siquiera es que estábamos cultivando una estética de la resistencia al género. La policía fabricaba las fotos. Dice, sí nos asumíamos como mujeres trans, pero las fotos están montadas, porque la policía quería generar una imagen de espectáculo, de escarnio. Dice, entonces eso está detrás de este tipo de fotos. Es uno de los discursos, de alguna manera, que van creando un imaginario sobre el sujeto trans. Están también imágenes, nada más se las señalo, como esta y esta, no sé si alcanza a ver, esta chica que está recargada. Sí, es lo que estaba leyendo. Ella es Marta, es la primera mujer transexual del continente americano. Yo me encontré hace ya casi 10 años con el caso de Marta, y de una manera un poco graciosa, porque yo estaba haciendo justo en el postdoctorado una historia de lo que había hecho la biomedicina en México pues básicamente con las diversidades sexuales, y yo se me ocurrió meterme a la Biblioteca Central de la UNAM y ver qué había, y no creí que fuera yo a encontrar nada. Y lo sorprendente es que justo me encontré un libro que habla del caso de Marta. Marta llevó a cabo una operación de reasignación de sexo en 1953. Y sí es impresionante porque es la primera operación de reasignación de sexo en todo el continente. En México. Americano. En todo el continente, o sea, no solo en México. ¿Dónde se operaron? Ella es mexicana. ¿Se operó en dónde? Eso es a lo que voy. Las primeras 3 operaciones fueron medio clandestinas en el hospital ABC. Las últimas 3, porque por supuesto el procedimiento no está estandarizado, fueron en su casa. El caso de Marta a mí me impresionó porque de hecho muestra una historia de lo trans mucho antes del término. Justo el caso de Marta es descrito por el médico que la opera y 3 asistentes suyos como una terapia para curar la homosexualidad. Justamente veían las operaciones de reasignación de sexo como una manera de curar la homosexualidad. Es decir, en 1953 la gente no tenía pero para nada claro que había una diferencia entre la homosexualidad y lo trans. Entre la orientación y la identidad. No estaba para nada claro, o sea, lo tenían totalmente colapsado. Uno de los asistentes de esta operación llegó a ser presidente de la Asociación Psicoanalítica de México. Y es una cosa que creo que él tiene medio oculto de su vida. El caso de Marta sí hace época, porque obviamente no estoy diciendo que sea la primera persona trans. Estoy diciendo primera persona transexual porque fue la primera persona que usó métodos quirúrgicos. Su historia además es muy fuerte porque yo me la encontré por accidente, puse eso en un texto y ahora lo que está pasando es que en México desafortunadamente nadie hace historia de lo trans. De hecho hay muy poca gente, sí hay gente que hace historia de diversidades sexuales, pero nadie hace historia de lo trans. Yo tengo muchos problemas con los trabajos de archivo, entonces yo no puedo hacerlo, pero ando viendo que alguien que siquiera lo haga,
porque a mí el trabajo de archivo me cuesta mucho trabajo. Y una de las cosas muy tristes es que ahora están estudiando este caso desde Estados Unidos, están empezando a hacer eso. Y una de las preocupaciones que al menos yo tengo es que la historia del sujeto trans mexicano empiece a ser narrada desde Estados Unidos y que no podamos ni siquiera reapropiarnos de esa historia, ¿no? Pero bueno, eso sé que está pasando porque ya hay 2 investigaciones en curso en Estados Unidos sobre el caso de Marta, ¿no? Y bueno, el caso de Marta muestra este otro discurso, que es el discurso médico. El libro en cuestión es un libro muy impresionante porque no tuvieron ningún problema en mostrar fotos muy explícitas de su operación. No hay ninguna manera, nunca recuperan la voz de Marta, no sabemos realmente nada de ella. Lo único que tenemos es esa foto sonriendo, donde por lo menos queremos suponer que era feliz, pero no conocemos un testimonio de ella. Pero bueno, está este otro discurso, que digamos es este discurso médico. Está muy al centro, si ven, justamente aquí está este coronel de la revolución, Amelio. Justamente es probablemente el único hombre trans que tenemos hoy por hoy recuperado en la historia de México. Supongo que eventualmente, cuando tengamos justamente una historia profesional, conoceremos más. Es el único que tenemos como claridad que existió. Y él ahora ha estado siendo recuperado sobre todo desde los propios activismos. Son los propios activismos los que han rescatado su historia. Tenemos aquí también fotos, digo, para no ir foto por foto, fotos, por ejemplo, de las primeras marchas del orgullo, donde había contingentes trans o travestis, que aquí está, por ejemplo, la Mema. Aquí hay una foto de ella, acá hay una foto, bueno, aquí está El lugar sin límites, primera película del cine LGBT de México, que tiene, por supuesto, a una mujer trans. Pero bueno, sobre la Mema, decirles varias cosas. En una entrevista que yo le hacía a Gloria Hassel acerca de cómo ella apreciaba la historia de lo trans en México, ella me dice: a mí me parece que han habido 3 grandes momentos. Dice, digamos, el primer momento de lo trans es este momento que iría de los 70 a quizás los 90. Dice, donde las personas trans ni siquiera se nombran personas trans, son básicamente términos como vestida, o bueno, en el caso de los chicos trans no queda muy claro, pero básicamente dice, antes de los 70 está totalmente colapsado con lo gay, la gente no reconoce diferencias, no las comprende. De los 70 a los 90, dice, empiezas a ver ya personas que empiezas a decir, ok, esto no es homosexualidad, pero todavía no hay un término claro. En el FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, hubo 2 grupos que fueron Mariposas Negras y Mariposas Rojas, que fueron grupos de vestidas, así se nombraban, que probablemente fueron los primeros grupos de activismo que tenían personas trans, pero no se nombraban así. El término transexual y en menor medida transgénero, y esto lo dice Gloria, empezó a usarse a final de los 90, sobre todo gracias a EON, Inteligencia Transgenérica, que fue un grupo que se creó a finales de los 90. Y ahí eran sobre todo grupos de autoayuda, grupos de autoconocimiento. Dice, ya hay una tercera época del sujeto trans que empieza a finales de los 2000, 2008, 2009, que es cuando empiezan a cambiar las cuestiones en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, y empieza a emerger un sujeto trans que empieza a tener ya cierto reconocimiento y un poco de apoyo por parte del Estado, ¿no? Esto lo menciono porque de alguna manera la MEMA se corresponde con el activismo quizás del primer momento. O sea, el sujeto trans, antes de nombrarse sujeto trans, ella organizó en algún momento a las trabajadoras sexuales de NESA, tanto cis como trans,
consiguió cuando llegó el embate del VIH que Dinamarca les donara antirretrovirales, combatió la persecución policíaca y sin embargo ella acabó 1 año y medio en la cárcel. Fue la primera presa política por cuestiones de diversidad sexogenérica en México. Eso la llevó a que cuando estuvo en la cárcel ella se organizó en la cárcel para evitar las violaciones que sufrían, pero bueno, ella cuando sale de la cárcel decide alejarse de todo el activismo, se fue a vivir a Morelia y de hecho tuvo una vejez como un hombre cis, porque pues dijo que no había condiciones para tener una vejez de otra manera, ¿no? Estás hablando de la MEMA. De la MEMA. Y la MEMA se volvió un emblema porque justo su caso viene retratado en el primer libro, digamos, de antropología de género, en el primer gran libro de antropología social o antropología cultural del género en México, que es justamente La Casa de la MEMA, de Isuanic Priur, que también finalmente muestra este discurso de emergencia, ¿no? O sea, así como fue el ámbito jurídico, médico, patologizante, también fue este discurso académico. Evidentemente ya no es la mirada patologizante, pero sigue siendo un sujeto cis el que habla de la persona trans. De ese libro también es esta foto, que esta chica es la Chispa, que murió muy chiquita también, murió de VIH en los 80. Algunas otras fotos que ven son del archivo personal de la MEMA o de fotografías de Agustín Martínez, que fue un fotógrafo de los años 80 que fotografiaba en el Espartaco, porque los pocos lugares donde podían haber personas trans, sobre todo mujeres trans, eran los antros. Esta, por ejemplo, esto empezaba a cambiar en México. Justo una amiga costarricense me decía, a mí me sorprende que en México voy por la calle y veo chicos y chicas trans en pleno día en la calle haciendo su vida. Dice, en Costa Rica eso no pasa. Dice, sí me sorprende ver a la gente trans en la calle como si nada. Dice, en Costa Rica eso no pasa. En muchas otras partes eso no pasa. Entonces también eran estos espacios los poquitos que había. Y entonces, les decía yo, sobre este mural había 3 cosas que decir. La primera cosa son la confluencia de todos estos discursos que les fui ya mostrando, que son todos los discursos en los cuales se va construyendo una especie de historia de lo trans hablada desde otras posiciones, muchas veces patológicas, muchas veces criminalizando al sujeto trans. Esa era la primera cosa. La segunda cosa que habría que decir es que si ven el mural tiene grietas y no es que se esté cayendo el cuarto, son intencionales, son las grietas de la memoria. Están ahí justo para representar una serie de grietas que buscan simbolizar 2 cosas. Uno, que la memoria se va resquebrajando, se va rompiendo y que tiene que haber un ejercicio de recuperación, porque si no, la memoria se agrieta y se pierde. Y la otra, por supuesto, son las grietas en estos discursos. O sea, son las grietas en los discursos biomédicos, patologizantes, de criminalización. Y en estas grietas es donde empezamos quizás a dejar que se filtre otro tipo de manera de pensar lo trans. Y ese es el punto que me lleva al tercer elemento de este palimpsesto o de este mural, que si ven ese grafiti que está ahí que dice, aquí está la resistencia trans. Bueno, ahorita no se ve esa parte, pero vean que dice, aquí está la resistencia trans, que justamente, si se dan cuenta, es un texto que está escrito encima de todos los demás, encima incluso de las grietas de la memoria. Y eso tiene un sentido, y es decir, nuestra voz está emergiendo y estamos escribiendo y estamos empezando a hablar, y no nos van a hablar desde la patología, desde la criminalización, desde la vergüenza, desde la prensa del espectáculo. Esto es un poco el sentido, digamos, de esta frase. Esta frase además tiene una historia, es una frase que se usa en las marchas, es la frase que usa, digamos, el colectivo trans. En la pasó la mañana
Bueno, ya me llegó. Justo en la mañana les decía yo esta frase, ¿no? El día que me entregaron, bueno, yo soy la mamá de Ariel Sofía, el día que nos entregaron el acta, que nos presentamos al registro ya nada más para que nos dieran el documento y no nos lo querían dar, les comentaba yo a mis compañeras de hotel que yo estábamos encerradas en la oficina, ¿no? O sea, nos encerraron así como que se caen los canciones. Y entre todo, así que me la dan, no me la dan, y que esto y que el otro, de repente empiezo a escuchar, ¿no? Justo esta frase. Un buen de voces, me dan el acta y salimos, en cuanto abren, o sea, veo, no sé si tú o alguien de ustedes estaba ahí. Estaba Damián, yo estaba. Y, o sea, es algo que ahorita que me senté aquí, que la vi, porque cuando estaba sentada ahí no la vi, menos cuando entré. Y sí empecé a sentir así como que, o sea, y justo ayer y hoy les comentaba, ¿no? O sea, no sé si es suerte, no sé qué sea, yo no viví tanta cosa, Sofía pues ha estado así como que sí, como que no, ahorita vamos bien, pero no viví todo lo que hay detrás del proceso. O sea, les digo, yo nada más puse, no sé, que mi carita así como que ya vine, ¿no? Pero ahora que estoy aquí, gracias Tania por hacer esto posible, por hoy todos los que están contigo, y gracias por invitarme. Claro que valoras, pero aún así valoras más todo esto que se está haciendo. Y ¿por qué es esto? No, o sea, se me van las palabras, pero si no fuera por ustedes y todos los que estamos aliándonos y todas estas personas que estuvieron luchando, y no sé qué más decirlo, o sea, si no fuera por todo esto, creo que nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros hijes, no me acostumbro, no tuvieran, simplemente no existieran, ¿no? O sea, estarían atrás de. Entonces, yo quiero agradecerles. Hasta ahorita estoy, perdón que te interrumpí, pero ya lo traía aquí, porque justo ayer y hoy, o sea, recordaba la frase, ¿no? Entonces, cada que recuerdo la frase y cada que se me viene a la mente las imágenes de salir de la oficina y ver todo el grupo de gente que, les digo, yo no sé de dónde salió, o sea, me llena, me eriza la piel, me pone así como que, y no queda más que decir gracias y seguirle, ¿no? O sea, seguir llevando la información, seguir luchando junto con todos y todas, o sea, no hay más que, en serio, que gracias. Pues esto lo ha hecho mucha gente, realmente. Mucha gente ha hecho esto. Es como un esfuerzo en colectivo que incluye a todas las personas aquí presentes. Así es. Perdón la interrupción, pero ya lo traía. No, Digan la frase, hay que decir la frase. Hay que decir la frase para cerrar. Y bueno, esta frase tiene esa historia. Justamente incluso fue una frase que se empezó a usar en España primero, en los activismos catalanes, en contra incluso también de personas trans que se vivían desde la patologización, y que decían, no, pero es que sí, según esto es una enfermedad. Y justo fue un esfuerzo de una generación de personas trans decir, no, esto no es una enfermedad, simplemente estamos viviendo distinto. Esta es la historia, digamos, de esa frase, por eso está allí. Digamos, es ese palimpsesto. Está este hermoso mural, antes de empezar a hablar de allí, tenemos hojitas, y perdón que te moleste, están ahí. Mueve la marca. No sé si me puedan, o sea, porque tenemos una cantidad, ahora sí que brutal, cada quien se puede llevar uno. Entonces, si quieren irlos rolando, tenemos muchísimos. Sí, Así vamos a poder distribuir. No, este no es exactamente
exactamente igual que este. Porque no, se parece a Encuentra a Wally, sí, y de hecho sí hay un poco de esa lógica. Son muy parecidos, pero no son idénticos. Porque este es, ¿cómo se llama? El boceto. Este es el boceto de este, son distintos. Justamente, a ver, les cuento un poco cómo salió esto. Este mural lo pintó un chico trans que se llama Tomás Ortiz, que es de hecho muy amigo de Nathan, este mural. Y que justamente Tom ya había presentado aquí en Jauría Trans en la exposición inaugural, que fue hace ¿cuántos? ¿2 años? Hace 2 años se llamaba Terroristas de la Masculinidad. Y fue uno de los 4 chicos trans que presentaron obra en ese momento. Yo me acuerdo que me gustó mucho su trabajo, y lo que pasó para llegar aquí es, básicamente es un mural donde todo lo representado ya es siglo XXI, o sea, si este siglo XX, este siglo XXI, y yo en algún momento lo que le decía a Nathan es, oye, me gustaría jugar con una metáfora, la metáfora de pensar al tiempo a través de la metáfora del espacio, organizar distintas cosas que han pasado con el sujeto trans alrededor de una ciudad. Entonces justamente sí es una ciudad, o sea, la idea era que así como en una ciudad hay callejones, hay plazas, hay edificios, aquí estuvieran callejones de memoria, plazas de fiestas, edificios que conmemoran eventos históricos. Entonces este mural, en efecto, es una ciudad, de hecho es la Ciudad de México, convertida en metáfora de una serie de cosas que han pasado en el siglo XX. Cuando yo le conté a Nathan, me gustaría que se hiciera esto, me dijo, ¿ya sé quién? Tom. Y en efecto me enseñó el trabajo de Tom. La verdad es un artista muy, muy bueno. Si pueden, síganlo también en Instagram. Tom es un gran ilustrador. ¿Cómo lo encuentro? Lo encontramos así como Aquí viene Tomás Ortiz, y no sé, En Instagram lo pueden buscar como Transpolares, todo junto, Transpolares. Sí, y es un ilustrador muy bueno, realmente, bueno, no me especialista, es muy bueno, pueden ver esto. Sí, es Transpolares. Y bueno, cuando hablé con Tom se entusiasmó. De hecho, la verdad, le puso mucho corazón. Luego trabajaba 14 horas seguidas. Y había que recordarle que tenía que comer. Cosa que hacía Nathan de, oye, no has comido. La verdad es que Tom le puso no solo el corazón, sino una visión profundamente estética a esto. Porque toda esta manera que se desborda este mural y se funde con si se dan cuenta, el mural continúa por acá, pero también hay muñequitos por acá, se sale por acá. Todos estos los hizo Tom, precisamente para enlazar los discursos, para enlazar los murales. Y justo lo que ven aquí son una serie de hechos muy importantes. En el mero centro, y en la guía aparece como el 18, lo señalo acá. Acá es Agnes Torres, es el transfeminicidio de Agnes Torres. Y viene en el centro del mural, si se dan cuenta, hay un grupo de cuerpos alrededor que están protestando, precisamente porque una de las cosas que desafortunadamente son muy comunes, no solo con la población trans, sino con población LGBT, son los crímenes de odio. Entonces, en el centro del mural, convocando a un grupo de personas que protestan, está por supuesto un transfeminicidio, en este caso el de Agnes Torres, que fue muy, muy simbólico. Y el colectivo que está protestando allí está protestando por varias cosas. Ni una menos, que bueno, evoca todo lo que tiene que ver con Ciudad Juárez y los feminicidios. Aunque bueno, esta historia de ni una menos, si se dan cuenta, en Ciudad Juárez era ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Esa frase, de hecho, baja a América Latina, a Argentina, Chile, Uruguay, y ahí la transforman de ni una más a ni una menos. Y entonces Tom pone el regreso de la frase a México.
pero la frase nace en Ciudad Juárez en el contexto de los feminicidios, como Ni Una Más, y le da la vuelta a América Latina y regresa a México como Ni Una Menos. Pero bueno, básicamente esa es la historia de las resistencias a los feminicidios. Al lado pueden ver que dice infancias libres de estereotipos, viva la diversidad. Bueno, entonces todo alrededor del centro del mural tiene que ver con el transfeminicidio de Agnes Torres, justamente como el punto articulador de la lucha política del sujeto trans. No nos maten. Aquí abajo, de manera simétrica, hay como dos espacios que representan a la vez espacios donde hemos tenido que luchar, pero espacios donde también hemos ido ganando cosas. Ese, por supuesto, es el Registro Civil de Arcos de Belén. Esta es la Clínica Condesa, que se corresponden al 5 y al 7. Esta es justamente la Clínica Condesa, que fue un logro. Entonces son estos dos espacios que de alguna manera han sido espacios donde hemos también tenido que salir a pelear. Junto al registro civil, si bien están estas tres mujeres que dicen Trans G, están allí, que aquí en la lista aparecen como hay 11. Ellas son Angélica Risco, Alejandra Carrillo y Alejandra Zúñiga, y son las fundadoras de ONU Inteligencia Transgenérica. Están allí. Luego, de hecho, una de ellas vuelve a aparecer acá, donde dice Habla Fuerte, donde está ese grupito de personas sentadas, que es el 21. Este es el grupo de apoyo de Chantal, que es un grupo que ya llevó muchos años en la Clínica Condesa, bueno, que ya no está allí, pero bueno, Chantal, no sé, supongo que todo el mundo ubica aquí a Chantal. Entonces también está aquí representada porque... Está en nuestro chat. En nuestro chat. Ah, ok. Entonces es justamente ella, creo que de hecho aquí nos faltó una H, pero bueno. Pero también está aquí porque lo que ella hizo de alguna manera es una cosa muy muy importante, porque a pesar de que era en la Clínica Condesa, finalmente su grupo no era un grupo de patologización. Hasta arriba, eso que ven es la Vela Mushe, esta fiesta que está allá, para también mencionar, por supuesto, cuestiones que pasan afuera de Ciudad de México, afuera, digamos, de las identidades trans más urbanas. Y de ese lado, no sé si ven que van como varios periodistas siguiendo una pareja. Hasta arriba, que es en el mural, en la hojita es el 4, que fue la boda de Mario y Diana, que fue justamente muy seguida porque eran un hombre y una mujer trans casándose. Entonces fue una cosa que también mediáticamente tuvo mucho impacto. Bueno, y por ahí hay cosas simplemente que son como marcas. O sea, si ven, está la Torre Latino, está el Ángel de la Independencia, pero con un símbolo, digamos, trans y una banderita. Hola. Están, bueno, hasta abajo, por ejemplo, están estas calaveritas como de ofrenda, que de alguna manera sí tienen la connotación de una ofrenda, ¿no? Las calaveritas que pones a los muertos, que tiene ese sentido. Y bueno, pues o sea, pueden ponerse a ver esto como si fuera un ¿dónde está Wally? Y abajo pusimos los textos de los que fuimos tomando a algunos de estos elementos. Para Tom era muy importante dibujar distintos cuerpos trans. Entonces, si se dan cuenta, el mural no es capacitista. O sea, aparecen, por ejemplo, personas a las que les puede faltar una pierna, que están en silla de ruedas, porque decía, bueno, el sujeto trans es muy variado. Hay personas trans altas, delgadas, gordas, hay personas trans que se han hecho cirugías que no se han hecho. Entonces, para Tom era muy importante decir, somos distintos, distintes. Y es algo que él quería representar. Y de alguna manera son un montón de cuestiones, un montón de mensajes como este de aquí, de detengan la transfobia, seamos libres. Entonces todo este mural es un mural que justamente usa la metáfora de la ciudad
para recuperar una serie de momentos importantes en la historia del siglo XXI. Y bueno, pues la verdad es que es un mural bellísimo, algún día tendrá que estar destruido, pero toda la gente reacciona así, querida Tania, pero Es parte de la memoria. De lo que si Jauría continúa, entonces justamente lo que haremos será documentarlo. Es que no he dicho nada. Yo soy O puede Por eso. pasar a caballete, ¿no? Se puede Eso. hacer caballete. Si se puedes, hay un... Pero se necesita muchísimo dinero. Sí, ese es nuestro problema.